La paz del Señor, querido hermano y querida hermana. Libro del Génesis, capítulo 3, versículo 9 al 24. El Señor Dios llamó al hombre: ¿Dónde estás? Él contestó: oí tu ruido en el jardín. Me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor le replicó: ¿quién te informó que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió: la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió: la serpiente me engañó y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente: por haber hecho eso serás maldita entre todo el ganado y toda la fiera del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. A la mujer le dijo: mucho te haré sufrir en tu preñez. Parirás hijos con dolor, tendrás ansia de tu marido, y él te dominará. Al hombre le dijo: porque le hiciste caso a tu mujer, y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldito del suelo por tu culpa. Comerás de él con fatiga mientras vivas, brotará para ti cardos y espinas, y comerás hierba del campo. Con sudor de tu frente comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella te sacaron, pues eres polvo y al polvo volverás. El hombre llamó a su mujer Eva por ser la madre de todos los que viven. El Señor Dios hizo pellizas para el hombre y su mujer y se las vistió. Y el Señor Dios dijo: mirad, el hombre es ya como uno de nosotros, en el conocimiento del bien y del mal. No vaya a echarle mano al árbol de la vida, coja de él, coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo expulsó del jardín de Edén, para que labrase el suelo de donde lo habían sacado. Echó al hombre y a oriente del jardín de Edén colocó a los querubines y la espada llameante que se agitaba para cerrar el camino del árbol de la vida. Salmo 89. Antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Tú reduces al hombre a polvo diciendo: retornad, hijos de Adán, 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Lo siembras año por año como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la siegan y se seca. Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Continuación del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo 1 al 10. Uno de aquellos días, como había mucha gente y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima de esta gente, llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer, y si los despido a sus casas en ayunas, se van a desmayar por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Le replicaron sus discípulos: ¿y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para que se queden satisfechos? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos contestaron: 7. Mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracia, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente, tenían hambre unos cuantos peces. Jesús los bendijo. Tenían también unos cuantos peces. Jesús los bendijo y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar satisfecha, y de los trozos que sobraron llenaron 7 canastas, eran unos 4000. Jesús los despidió, luego se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Hermanos y hermanas, hermosa palabra, muy diciente, muy teológica. Dice el texto bíblico del Evangelio que la gente era mucha y no tenían qué comer. Eso pasa con nosotros hoy en día. No tenemos dónde alimentarnos como debe ser. Jesús llamó a sus discípulos, primero llama a sus discípulos, no a la gente primero. Primero llama a sus apóstoles, y esto es clave. Esto es clave aquí para entender la teología
del sacerdocio ministerial que se diferencia del sacerdocio común de la gente. El protestantismo quiere desaparecer, más bien desaparece la figura del sacerdocio ministerial para darle una prevalencia total al sacerdocio común. Y eso es lo que se pretende en el protestantismo. Me da lástima esta gente. El Señor se compadece de la gente. Quiere mostrarnos el Señor que así como Él se compadece, nosotros tenemos que también compadecernos del que tiene hambre espiritual. Por eso necesitamos prepararnos en oración y conocimiento para dar de comer espiritualmente y materialmente de paso a los que tienen hambre y sed de la justicia. Llevan 3 días conmigo, dice el Señor. 3 días puede significar la Santísima Trinidad. La gente está creyendo en el dogma de la Santísima Trinidad. Y por eso Jesús los atiende, porque tienen sed de la verdadera doctrina. También puede significar los 3 días después que resucita el Señor. Que ellos quieren morir con el Señor para resucitar al tercer día con Él. Algunos han venido desde lejos. ¿Qué significa que han venido desde lejos? Que entre más se peque, más nos alejamos de Dios. Entre más estemos envueltos del pecado mortal, más nos toca venir desde lejos a buscar a Dios. Por eso sentimos lejos a Dios, por el pecado. Los discípulos le replican, ¿de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para que queden satisfechos? Aquí está lo pesado de los discípulos. El discípulo a veces está lleno de incertidumbre, de incredulidad. Acaba el Señor de mostrarle milagros, sanando sordos mudos, liberando a posesos del demonio, haciendo milagros como sanando paralíticos, ciegos, hasta resucitando muertos. Y aquí nos quiere mostrar el Señor la paciencia que debemos tener con los que son duros de corazón y sobre todo los ignorantes. Hay gente que ignora las Escrituras y nos enseña el Señor aquí en este pasaje paciencia. Hay que tener paciencia con los que no se han convertido, no se quieren convertir. El sacrificio y la penitencia, que es lo que nos muestra el libro del Génesis. Una vez Adán y Eva han caído en pecado original, Dios les propone un camino de penitencia, un camino de cruz. Pagarás como Adán para obtener el fruto de la tierra con el sudor de tu frente. Y la mujer parirás con dolor tus hijos. Y todo por la idolatría. ¿Por qué? Porque Adán se fió de la mujer. La mujer se fió de la serpiente. Idolatría. Siempre el hombre confiando en el otro hombre. Nunca. Por eso es que crucificamos a nuestro Señor. Por eso los judíos crucificaron a Cristo. Porque confiaban más en el hombre que en Dios. Confiaban más en las tradiciones humanas que en Dios. Dios les estaba hablando con claridad. Esto es palabra divina, esto es lo que hay que cumplir. Pero el hombre dice, no, pero lo nuestro, lo que hemos inventado, esto es más importante que lo tuyo. Entonces, Adán y Eva le dieron más importancia a lo que les dijo la serpiente, el demonio, que lo que les dijo Dios. Entonces, cuidado con la demasiada importancia que le damos al respeto humano. El cura de Ars dice que lo primero que hay que superar cuando decidimos seguir a Cristo es el respeto humano. Dejar de alabar las criaturas, dejar de adorarlas, dejar de rendirle pleitesías, porque hay líderes religiosos y políticos que les gusta ser adorados. Herodes era uno de esos. Los sumos sacerdotes de la época de Jesús, eso era lo que decían ellos. Sabían que era el Mesías, o muy posiblemente tenían esa idea por los frutos. Claro que lo tenían que saber, pero primaba lo de ellos, primaba su ego. Nos va a quitar protagonismo y aunque sea Dios hay que abrirlo, no nos interesa. Eso es lo que hace el pecado de soberbia y de idolatría. Entonces, cuando la persona es muy soberbia, orgullosa, prepotente, le gustan las pleitesías, le gustan los homenajes, le gusta ser centro de todo, atención, mucha penitencia, mucho sudor, mucha mortificación. Eso es lo que nos salva a la final. 7 panes
7 panes, el número 7, el número de la perfección. Pronuncia la acción de gracias. Hay que ser agradecidos con el Creador. Él nos ha creado. Él nos ha bendecido. El agradecimiento va matando la idolatría, va matando la soberbia y nos va volviendo humildes. El Señor nos enseña también a bendecirlos y le manda a los discípulos a repartirlos. No se los da a la gente directamente, a través de sus sacerdotes, a través de sus apóstoles. Por eso hay que tener mucho cuidado con la Santa Misa, que los sacerdotes son los únicos llamados a repartirla. Los discípulos recogen las obras porque lo que no vive el pueblo a veces vive los mandamientos, pero no se atreve a hacer penitencia, sacrificio. Entonces los apóstoles están llamados a eso, a vivir lo que no puede vivir el pueblo. Bueno, hermanos y hermanas, aquí está el número 4000 también, que significa que a la cuarta edad el Señor se aparece a la humanidad, se encarna en la cuarta edad del mundo. Que Dios nos bendiga, que la Reina de la Paz nos conceda su bendición maternal en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz sábado de la Virgen.